entré a Ubisoft y empecé a aprender un montón de cosas sobre la arquitectura del motor de ellos. Una gran falta de personal en áreas especializadas en la industria ahorita. O sea gráfico, sea inteligencia artificial, buscar trabajo. Y conseguí trabajo en Crytek. Porque si bien usaba Unity y todo, me fastidiaba muchas veces no saber cómo estaba haciendo eso. O sea, Hola a todos amigos, es un nuevo episodio de Devs and Games y esta vez tengo como invitado a Álvaro Orúa, un amigo que se encuentra ahorita trabajando en el viejo continente, en la empresa Travelers Tales. Y bueno, hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien, muy bien. Gracias por invitarme, ¿no? Feliz de estar acá, de compartir contigo, ¿no? Conversar. Sí, justo habíamos tenido la conversación hace poco con Alexis, que bueno, justo ahí hizo la mención honorífica de que Sí, justo habían empezado, justo habían empezado ya ahí en esos, hace varios años ya contigo. sí, claro. Sí, Ahora, pues yo bueno, recuerdo, Alex es lo conozco del colegio, ¿no? sí, yo me acuerdo que, bueno, a ti también justo te conozco por Alexis, o sea, en ese tiempo hablamos, cuando recién todos estábamos estaban entrando en el tema de los juegos, y de hecho, por ahí después ya coincidimos, no coincidimos como tal, pero ya nos encontramos pues en los temas de chambas, tú salías y yo entraba Sí, en otra. sí, sí. Ahora, tú empiezas, tú también eres ingeniero de sistema, software. Bueno, yo empecé en la UPC como ingeniero de software, pero así como le comentó Alexis, ¿no? Cuando estábamos en la universidad, abrieron la carrera de ciencia de la computación y yo Alexis nos cambiamos a ciencia de la computación, ¿no? Bueno, Alexis no terminó, yo sí terminé la universidad ahí. Sí. Ahora, tú de ahí ya, cuando ya acabas la U, ¿ya empezaste también ya a trabajar en tema de videojuegos o todavía ahí pasaste? Porque muchos de los que estudian todavía a veces antes de entrar a videojuegos, por la misma poca oferta que había, muchos se venían trabajando primero en otras. Claro, ¿tú entraste ya a trabajar en videojuegos o también pasaste por otro tipo de Sí, o empresas? sea, de hecho mi primer trabajo fue en videojuegos. Em, lo que sucede es que realmente, como lo mencionó Alexis, o sea, digamos que él fue el que me metió un poco el bicho de hay que hacer juegos. Y fue porque cuando yo entré a la universidad yo no sabía qué cosa quería estudiar. Yo literalmente entré a desarrollo de software, o sea, ingeniería de software, simplemente porque era como que, yo sé usar computadoras. Esa fue mi lógica. Yo no sabía, o sea, antes de eso yo había querido estudiar medicina, pero al Ah, final me eché para atrás, no porque fui a sala de operaciones con un tío que es médico y no me llamó la atención como pensé que iba a ser. Entonces dije, no, medicina no es para mí. Y me fui por ingeniería de software porque sé usar computadoras, juego a cada rato, las sé usar, qué sé yo. Esa fue mi lógica. Entonces, digamos, primer ciclo la pasé bien, me llamó la atención, o sea, el programar y todo, entonces todo bien. Para cuando ya llegamos a programación 2 eh, ahí fue que Alex me enseñó sus proyectos que había hecho en el EAD y que me empezó a como que a tratar de convencer de trabajar en esto, ¿no? Y eventualmente sí. O sea, me metió realmente como que a probar a hacer juegos y todo. Entonces, como que de ahí en adelante ya empecé a guiarme solo directamente a videojuegos. Y, y nada, o sea, empecé a buscar qué cosa había en Perú y seguía como que en redes o posts que hacían cada vez que había una convocatoria, cada vez que había algo. Y, y así, como que probando, es que llegué a Arty Games. Y eso fue mi primer trabajo ya en videojuegos. claro. Ahora, yo me acuerdo que en ese entonces tú estuviste trabajando también en lo que era como tu propio motor de videojuegos. Esa parte, o sea, ¿eso ya lo venías trabajando desde la universidad o ya era un tema que empezaste después? ¿O cómo fue la No, historia? a ver, o sea, digamos que hay dos personas en particular, digamos, a las que le debo mi carrera, por así decirlo. Una es Alexis, que me metió más o menos a empezar en juegos. Y la otra es un amigo que se llama Benjamín, que,
recuerdo estar en una clase que se llamaba Algoritmos Avanzados y teníamos que hacer un trabajo que era, teníamos que hacer algo dibujado con gráficos. Y entonces obviamente todo el mundo iba a usar como que Windows Forms y cosas así, o sea, básicamente todo lo que te da Windows para hacer cosas visuales, ¿no? Pero Alexis y yo dijimos, no, hay que usar Unity, porque era lo que sabíamos usar, era lo que usábamos siempre para hacer nuestros juegos, ¿no? Y Benjamín, este amigo, dijo, no, yo voy a usar OpenGL. Y él usó OpenGL, y yo no tenía ni idea qué cosa era OpenGL en ese momento. Y venía a fastidiar a cada rato, no, es que tú no puedes hacer eso en OpenGL, pues no, es mucho nivel para ti, y así. Y me llamó la atención, o sea, me sentí como que, ok, ¿qué cosa es esto, no? Y empecé a investigar OpenGL, empecé a investigar básicamente cómo hacer un motor. Porque si bien usaba Unity y todo, me fastidiaba muchas veces no saber cómo estaba haciendo eso. O sea, si bien puedo arrastrar una esfera, digamos, a la escena y usarla y moverla, es como que, ya, pero ¿cómo llega esa esfera a la escena? No sé cómo existe esa esfera en el escenario. Y eso siempre me fastidiaba, como que no saberlo. Y entonces, por Benjamín, empecé ya a meterme a OpenGL. Y entonces, sí, durante la universidad he desarrollado como que mi propio motor. Parte hobby, slash, fue mi tesis para graduarme. Entonces yo lo empecé como hobby y al final de la carrera fue un, ya, ¿qué hago para mi tesis? Y le pregunté a mi asesor, como que, ¿te parece si puedo agarrar este proyecto que ya hice? Y me dijo, o sea, si encuentras como que alguna manera de darle un punto de investigación, o sea, para que parezca más tesis, ¿no? Sí, lo puedes usar. Entonces eso hice, o sea, usé ese proyecto para, para la grabación, ¿no? Para mi proyecto de tesis fue básicamente desarrollar un videojuego perdón, desarrollar un motor. Tuve que desarrollar demos para demostrar los diferentes aspectos del motor, digamos, ¿no? Pero en sí fue desarrollar este motor y agregar, estaba usando Lua como sistema de scriptación y Ya. usando Lua como que cambiar la forma de cómo funcionaba el motor. O sea, el motor funcionaba orientado a objetos, básicamente. Creabas un objeto y heredabas de mil cosas para crear, digamos, la jerarquía del objeto. Pero usando Lua podía cambiar cómo se comportaba los objetos y hacerlos, en vez de que sean por herencia, digamos, era por componentes. Entonces, eso fue digamos, mi punto de investigación. Cómo puedes cambiar la funcionalidad de X a Y utilizando Lua como un intermediario, ¿no? Entonces, eso fue mi proyecto de investigación. Eh, y así. Sí. Entonces, ahí fue que ya empecé a hacer esto, ¿no? A interesarme en motores. De ahí creo que diste una charla, me parece, no sé si fue en la universidad o en TEDx, no me acuerdo, porque creo que alguna vez vi Sí, una de tus charlas. sí, fue en la universidad. Fue básicamente para un evento de padres. Era como que tratar de convencer a los papás de que estudiar videojuegos es viable, ¿no? Entonces, la presentación fue principalmente como que mostrar números, mostrar cómo es la industria, en cuánto ha crecido, cuáles son los números en cuestión de eh, qué porcentaje del mercado tiene, etcétera, ¿no? Los datos crudos que les importan más a los papás. Y, y después de eso, como que hice un pequeño demo, ¿no? Invité a una persona que subiera al escenario y hice que modificara un nivel y como todo era, ya esto fue usando mi propio motor. Y como todo se podía cargar en tiempo real, o sea, modificó el nivel, se modificó en tiempo real, lo vio y pudo jugar este nivel que había creado y cosas así, ¿no? Y durante el Ah, demo como que di una pequeña, como que paso a paso del proceso de cómo se crea un juego, ¿no? O sea, empiezas con el concepto todo crudo, es simplemente eran personajes que se movían de izquierda a derecha y disparaban, ¿no? Y poco a poco le fue agregando como que animación, no sé, que la cámara se moviera de manera distinta, eh, no sé, que la cámara vibrara, etcétera, con los disparos, o sea, como que dándole un poco más claro. de feeling al juego poco a poco, ¿no? Como que es básicamente empiezas desde nada y le vas agregando poco a poco hasta que llega algo que ya se siente como un juego más interesante, ¿no? Ay, chévere. Luego empezaste, me acuerdo, o bueno, no sé, corrígeme tú. Creo ya estabas trabajando también tú, o sea, no sé si con Alexis o Independiente, ¿estaban trabajando en algún juego independiente o solamente estabas enfocado en la parte del trabajo de la empresa donde estabas? A ver, o sea, yo he hecho
varios proyectos con Alexis. Te juro que no me puedo acordar de absolutamente todos, pero he hecho varias cosas con él. Y más o menos como que dejamos de trabajar tanto juntos una vez que él se fue a Estados Unidos, porque ya, eh, Ya digamos que encontró. los horarios o el mismo carga de trabajo de la universidad y todo ya era distinta, ¿no? Y aparte yo también ya empecé a trabajar y qué sé yo. Entonces ya dejamos como que de hacer cosas juntos, pero igual nos frecuentábamos y me mandaba por ejemplo, me acuerdo que una vez vino a Perú, o bueno, fue a Perú, y me dio el código fuente del motor de la universidad en la que él estaba, ¿no? Y yo con eso ya obviamente me puse a mirar, a aprender y todo, ¿no? Entonces sí, siempre estuvimos así juntos, para diferentes cosas, ¿no? Siempre que venía él o yo, siempre trataba de salir y pucha, conversar, pues a ver qué tal, ¿no? Eh, y sí, bueno, él mismo lo mencionó, ¿no? El proyecto más grande y tonto que hicimos fue este Pokémon, ¿no? Sí. Que de hecho, o sea, llegó a bastante, o sea, literalmente nos esforzamos tanto en esto que teníamos... yo me acuerdo que él se enfocó principalmente en la pelea y yo me enfoqué como que en el mundo. Entonces teníamos todo el mundo armado y dije, ya, qué cosa sigue, voy a meterle online. Y aprendí a usar un servidor que se llama SmartFox, si no me equivoco fue lo que usé en ese momento. Y podíamos jugar online, o sea, los dos podíamos meternos al mundo a caminar por ahí juntos y cosas así, ¿no? Obviamente ya faltaba mucho más que eso, pero, o sea, hicimos un montón para ese proyecto. Eh, pero obviamente era impensable que lo íbamos a terminar. Claro. De ahí pasas a ver, ya estabas ahí, de ahí pasaste a Lipa, ¿a dónde? A ver, corrígeme Sí, para. o sea, la historia o sea, yo estuve en RT Games desde el 2014, si no me equivoco, 2014, no me acuerdo la fecha exacta, pero desde el 2014-2015. En eso que pasa el GDC del 2015, me voy al GDC junto con RT Games. Y yo era amigo ahí de Alonso Caballero. Ujú. Y Alonso Caballero es amigo del colegio de Luis y de Philip. Entonces, cuando me encontré con Alonso ya en el GDC, él estaba con Luis Wong. Entonces, como que ahí conocí a Luis. Y empezamos a conversar, no teníamos como que diferentes, o sea, puntos en común, opiniones en común sobre diferentes cosas y qué sé yo. Y lo conocí. Y yo me regresé, ya regresamos, terminó el GDC, regresamos a Perú. Y yo renuncio a Arte Games, porque bueno, ya, o sea, tenía diferencias creativas, digamos, con la empresa. Y, y estaba buscando como que, ok, voy a salir de acá y, y darme un descanso, digamos. Eso fue como que alrededor de julio aproximadamente. O sea, como que regresando del GDC estuve ahí trabajando hasta terminar el proyecto que estábamos haciendo y ahí ya lo dejé, ¿no? Y justo un amigo mío que estaba trabajando en Leap, que yo no sabía que estaba trabajando en Leap ni nada, simplemente me mandó un mensaje y me dijo, oye, están buscando programador. Y yo, y yo como que, pucha, ya, sí, creo, puede ser, o sea, como ya conocía a Luis personalmente, dije, sí, o sea, fácil le mando un mensaje a ver qué me dice, ¿no? Entonces le escribí un correo y me dice que, ya, bravazo, sí. Ahorita estoy en Francia porque en eso entonces Ah, Luis claro, estaba estás en tu estudiando en maestría Francia. aquí. Ajá. Sí. Me dijo, la próxima semana o algo así voy a estar en Perú y ahí nos juntamos. Entonces fui, tuve mi entrevista con Luis, luego tuve la entrevista con Michael, que es uno de los socios, Ujú. y ahí como que al día siguiente, creo, o ese mismo día, no recuerdo, me dijo, ya sí, ven, o sea, ven Venga, mañana, pues. empieza a trabajar, algo así, ¿no? Y yo, ay, abrazo. O sea, yo esperaba darme como que una pausa, pero finalmente como que se alinearon las cosas, digamos, y entré ahí nomás salí, ¿no? Salí de RT Games, pasó como que menos de un mes de repente y entré a RT Games sin quererlo realmente. Claro. Y en RT Games, perdón, en Leap ya he estado bueno, hasta antes de mudarme acá a Inglaterra, que ha sido en el 2017, ¿no? Entonces he Ahora, estado como 2 años y algo en Leap. ahí también en Leap entiendo que estabas trabajando, porque, bueno, actualmente tú trabajas ya la parte como programador gráfico, ¿no?
Ahora, Claro. entiendo que en ese entonces todavía trabajabas haciendo, imagino, más desarrollo de gameplay, Sí, de lo que era el juego, etcétera, ¿no? sí, O, claro. O sea, una de las razones por las cuales me animé, digamos, a salir del Perú era porque justamente como me había dado cuenta de que lo más chévere para mí era el tema de motores y gráficos y cosas así, me daba cuenta que en el Perú realmente no había mercado. O sea, para ese trabajo. Entonces mis opciones eran o trabajar en Bangtan, que era la única empresa que realmente tenía como que un poco de alcance a ese lado, porque ellos en esa época por lo menos utilizaban su propio motor, eh, o salir afuera, ¿no? Eh, entonces obviamente así de buenas a primeras no me podía ir, no había terminado la universidad ni nada, entonces obviamente me estaba quedando en Perú y en lo que trabajaba era principalmente gameplay. Entonces sí, o sea, con Leap he hecho varios juegos. He hecho juegos para Cartoon Network. He hecho juegos para terceros, o sea, para Ferreiros. Recuerdo uno de esos juegos. Eh, es verdad, sí me acuerdo, sí lo vi. he hecho juegos. Bueno, juegos para Leap en sí, ¿no? O sea, Slice and Rise, uno de los juegos que hice junto con Richard. Después he hecho. Bueno, y empecé Tunche. O sea, hice el prototipo de Arrock y luego empecé a hacer Tunche, o sea, la versión de Tunche que ya salió. Porque Tunche tuvo un prototipo anterior que era totalmente distinto a lo que salió, ¿no? Pero yo ya trabajé en el Tunche que fue ya publicado. Ah, qué chévere. Y de ahí, cómo fue el paso ya después ya de que terminas Sleep y decides ya, bueno, ahora sí me voy, o sea, o sea, porque finalmente tienes experiencia en gameplay. Ya directamente cuando sales para Inglaterra, me parece que fue, Sí. donde viste que llegas que directamente a trabajar en gráficos o todavía llegaste a trabajar dentro de lo que era gameplay y todavía desarrollo. Claro, o sea yo no vine a Inglaterra directamente a trabajar, o sea, yo no vine con un trabajo acá. Yo vine a estudiar, vine a hacer una maestría aquí. Mi lógica fue, para empezar, Inglaterra es mucho más barato que estudiar en Estados Unidos. Y dos, que ya estando acá, ya pisando acá, y podía hacer conexiones con la gente porque la universidad tenía un montón de conexiones con industria. Era como que parte de la publicidad que tenían de la universidad era que la universidad trabajaba directamente con un montón de estudios para ubicar a sus alumnos. Entonces dije, ok, me va a abrir un poco de puertas, ¿no? Eh, entonces yo vine a estudiar acá, ¿no? O sea, bueno, a gran riesgo personal, digamos, porque en ese momento me había recién casado, no tenía casi nada de ahorros y dije ya, o sea, le pedí a mi papá que sacara un préstamo por mí. Entonces mi papá fue el aval de mi préstamo, básicamente, ¿no? O sea, yo he pagado todo, pero para que me lo dieran mi papá tenía que ser el aval porque tenía que haber alguien que Claro. pudiera decir, yo sí puedo pagarlo, ¿no? Entonces, y saqué este préstamo y dije, ok, si vamos y funciona, voy a poder pagarlo. Si vamos y no funciona, voy a regresar pobre al Perú y voy a tener que pagar un préstamo significativo. O sea, no es así, no era astronómico ni nada, pero digamos, para mí trabajando, que en ese momento todavía era básicamente junior, me iba a costar No, horrible, ¿no? iba a tomar bastante tiempo. Sí. Entonces, así fue como fui, no fui para estudiar. Eh, entonces, bueno, vinimos acá, ¿no? Mi esposa y yo a Inglaterra y empezó a estudiar. Y dentro de la carrera, sí, efectivamente empecé a conocer gente de la industria. Hay bastante gente que venían a hacer charlas o venían a hacer eventos como que para conocer a los alumnos. Entonces, eso fue bastante chévere y como que tuvo un montón de exposición. Pero nadie de ese grupo de gente me podía contratar. El tema es que siendo yo extranjero, tenía que ser sponsoreado. O sea, digamos, el mismo tema que tuvo Alexis. Tenía que conseguir un sponsor, tenía que ganar, o sea, me tenían que ofrecer cierta cantidad de sueldo para yo poder aplicar a la visa. O sea, un tema bien fregado, sinceramente.
Creo que ahí hay un tema incluso de restricciones a la hora de contratar, me parece, porque alguna vez escuché como que si van a contratar a un extranjero, tienen que asegurarse, qué sé yo, que sea mejor que 10 locales o alguna cosa así, Sí, me o sea, alguna. sí, la ley acá en el Reino Unido es que tienen que haber publicado el trabajo por lo menos un mes, y si en ese mes no han conseguido ni siquiera, o sea, no han conseguido un candidato para poner, o un candidato que ya esté en proceso, recién pueden abrir el trabajo a extranjeros. Oh. Entonces, sí, o sea, he mandado mi currículum a 50.000 empresas de repente, ¿no? Tratando de buscar dónde llegar. Y de hecho, pasé los exámenes de Ubisoft, pero no me querían contratar porque necesitaba ganar una cierta cantidad de dinero para poder contratarme como junior y darme la visa. Y no me podían pagar esa cantidad. O sea, no estaba dentro de su rango como juniors. Entonces me dijeron, no, no, gracias. Y ahí todavía Eh, no está la opción de trabajar, no trabajas remoto tampoco, o sí la no, habías no. considerado, o no había eso. En ese momento, o sea, no lo había visto como algo viable, sinceramente. Pero, o sea, yo tenía la idea de ir a la empresa y trabajar ahí, ¿no? Claro, ¿no? Pero sí, todos los trabajos a los que apliqué en ese momento eran en el sitio. Eh, y bueno, finalmente no conseguí trabajo en ninguna empresa de juegos, ni siquiera. He conseguido trabajo, la razón por la cual estoy en el Reino Unido es porque conseguí trabajo en una empresa que se llama Zero Light, que es una empresa que produce productos de visualización 3D. No sé si tú recuerdas como que el concesionario online de Toyota que hicimos en RT Games Claro, hace claro. años. Básicamente hacen el mismo producto, pero la calidad es muchísimo más alta, ¿no? Para empezar, tú no descargas los modelos al equipo, sino todo es streameado. Entonces, no interesa si tienes una computadora viejísima, igual puedes ingresar al servicio y tienes todo, tienes ray tracing, tienes todo, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar en esa empresa. Eh, y lo que me llevó a trabajar a esa empresa realmente, o que me llegaran a contratar, no fue la maestría ni nada. Realmente lo que pasó fue que durante todo este tiempo, durante la maestría, durante todo, yo nunca dejé de desarrollar mi propio motor. Cada vez que tenía un tiempo libre, hacía algo en mi Claro. motor, le agregaba algo extra, lo hacía crecer. Y eso fue mi portafolio. O sea, las cosas de la universidad estaban ahí, pero digamos que la pieza fuerte de mi portafolio siempre fue mi motor. Entonces, ellos me contrataron por esto, porque vieron el motor y dijeron, ah, este pata sí sabe de gráficos, que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, si bien toda mi experiencia posterior había sido gameplay y cosas de ese tipo, el hecho de que mi portafolio reflejara que efectivamente sí he trabajado en gráficos porque he hecho mi propio motor que está funcional y se ve bonito, qué sé yo, les llamó bastante la atención. Ellos estaban buscando a alguien que sea como que junior, pero como vieron, digamos, que tenía experiencia ya habiendo trabajado en otras empresas antes, me dijeron, ya, no te vamos a contratar como junior, te vamos a contratar como, o sea, normal, ¿no? Mid-level y, y ya. Entonces, bien, sí, o sea, básicamente el hecho de que nunca dejé de meterle cositas a mi motor me salvó de regresar al Perú, ¿no? O sea, me ayudó a quedarme acá. Ahí trabajaste ¿cuánto tiempo? Es un poco gracioso porque he trabajado dos periodos distintos con esta misma empresa. Y Ah, lo que bonito. pasó fue que trabajé como un año y medio, un año y 9 meses con ellos. Y luego dije, ya, ok, ya estoy acá, como que ya agarré piso, ya estoy más seguro. Quiero ir a trabajar en videojuegos otra vez. Entonces empecé a buscar trabajo y conseguí trabajo en Crytek, pero esto era en Ah, Alemania. Entonces nos mudamos a Alemania, que viéndolo, digamos, hacia el pasado ha sido la peor decisión que hemos tomado. Pero, eh, o sea, sí, bueno, empecé a trabajar en Crytek y, y digo que fue la peor decisión porque realmente el ambiente no era algo tan chévere. Era más como muy burocrático, no podía como que hacer cosas libremente.
o si no, querían que tuviera 1000 reuniones con ellos para decirme cómo hacer ABC, ¿no? Entonces no era el mejor ambiente y la ciudad tampoco es muy Ah, amigable, digamos. Y entonces no nos gustó y tomamos la decisión de regresar al Reino Unido. Y esto fue justo antes de que me cerraran las fronteras por la pandemia. wow. Entonces, yo Exacto. teóricamente, sí, o sea, ha sido bien feo porque ya estaban cerrando todas las fronteras. Mi esposa ya había regresado al Reino Unido antes porque ella es peruana española, entonces ella se podía mover con libertad. Yo no, yo tenía que volver a sacar una visa. Eh, y el día que voy al lugar para hacer mi visado y esto, estaba cerrado por COVID. Entonces Oh, era como que, ok, estoy encerrado en Alemania, ¿qué hago? Y, y hablé con una tía mía que tiene años viviendo en el perdón, en Europa en general. ujú. Ella vive en Suiza, pero bueno, tiene años viviendo acá y me dijo, anda, porque según la ley de la Unión Europea, tú estás protegido para reunificarte con tu familia. Entonces, como mi esposa ya estaba en el Reino Unido, yo solo viajé acá y en la frontera le dije, hola, vengo a ver a mi esposa. No tenía papeles, no tenía nada, ¿no? Y le dije, hola, vengo a ver a mi esposa que ya está acá. Me dijo, ah, ok, y me pusieron un sello y me dejaron entrar, ¿no? Claro que con eso no podía trabajar ni nada, simplemente estaba acá adentro, pero ya estando acá ya podía como que Agilizar los arreglar mis papeles. papeles y todo, ¿no? Claro. Y sí, o sea, en ese viaje de regreso de Alemania, literalmente he cruzado eh, en el aeropuerto de Ámsterdam, he entrado teóricamente de ilegal al avión, porque para poder subir al avión tenía que demostrar que vivía en Inglaterra, en teoría. Yo tenía un carnet de residencia que estaba ya, eh, o sea, vigente en el sentido de que el carnet tenía una fecha que decía que estaba vigente, pero realmente no, porque era mi carnet anterior, que una vez que yo me fui de Inglaterra, se hizo inválido, ¿no? Pero lo Claro. usé para cruzar. Entonces, digamos que teóricamente ilegal, pero no tanto. Y con eso ya regresé a Inglaterra y regresé a trabajar a Zero Light otra vez. Ah, o sea, hoy te volviste con los primeros que te abrieron las puertas. Sí, sí. O sea, a ellos les tengo mucho cariño, o sea, mucho pego porque realmente me ayudaron un montón en todo. Y, y yo estoy seguro que si es que en algún momento les digo, "Oye, me gustaría regresar a trabajar con ustedes", estarían bastante dispuestos de hacerlo. O sea, realmente Ah, ha sido, de todos los trabajos que he tenido acá, ellos han sido como que mi top uno fácil, o sea, como que la empresa donde mejor le he pasado. ah, Es bien chévere, bro. claro. Ahí, bueno, pero imagino que, bueno, en algún momento es como que la situación todavía no, o sea, fui a Crytek, bueno, que probablemente para muchas de las personas que puedan estar escuchando ahí, pues, Crytek está llegando, es una empresa grande de videojuegos, o sea, experiencia, pero, o sea, como dices, no te cuadró y tuviste que volver a seguir haciendo todavía alejado de los juegos, a Sí, seguir sí, desarrollando. ¿Y sí. ahí cuánto tiempo más? Y ahí estuve otra vez como año y medio, hasta que dije, no, ya todo pasó, la pandemia ya está acabando, es hora de ir a videojuegos otra vez. Ya es momento. Y sí, exacto. Sentía como que ya estoy. La misma sensación, dije como que ya pisé tierra, ya está todo bien, voy a ir a juegos otra vez. Entonces ahí, de hecho, solo contacté directamente con una persona en Ubisoft, que ya lo conocía de antes, y le dije, he visto que han abierto un puesto de programador gráfico, estoy interesado. Me dijo, ya, chévere, acá están los detalles, no sé qué. Y bueno, tuve mis entrevistas. El proceso de Ubisoft es sin exámenes, es simplemente entrevistas habladas. Pero la primera entrevista es una entrevista bastante informal, que es el screening con el mismo reclutador. Luego tienes, luego tienes la entrevista, digamos, de apertura, por así decirlo, como que hablas con el equipo, pero no hay nada técnico, es simplemente como que tu background y qué haces y qué sé yo. Y te preguntan un poco sobre procesos, ¿no? ¿Cómo resolverías este tema?
cómo tocarías este problema, ¿no? Un poco para ver tus métodos. Y la tercera entrevista que tuve ya fue técnica, que fue con la gente de gráficos que ya había en el equipo. Y fue un montón de preguntas técnicas de diferentes cosas sobre gráficos, ¿no? Y bueno, sí, o sea, me ofrecieron el trabajo. Y ahí es que empecé a trabajar en Ubisoft. He estado trabajando en Ubisoft 1 año y medio aproximadamente. ¿Y cuáles eran, vamos a decir así, las responsabilidades que tenía? O sea, ¿qué partes en Ubisoft, qué partes específicamente trabajabas? De las que puedas comentarlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, el estudio en ese momento estaba, o siguen trabajando, asumo, en un proyecto no anunciado, o sea, no puedo mencionar nada del proyecto en sí, Ujú. pero estaban tratando de mejorar la tecnología para el proyecto. Entonces, nuestro estudio en particular estaba desarrollando la parte de sombras usando ray tracing. Y estaban buscando a alguien que tuviera experiencia en ray tracing para desarrollar esta parte. Y yo en Zero Light había desarrollado la parte de reflejos utilizando ray tracing. Entonces como que ya sabía utilizar el API de ray tracing, etcétera, para esto. Entonces me dijeron, chévere, o sea, entra y ayúdanos con eso. Y yo, sí, ya. Entonces ese año y medio que yo he estado trabajando, si bien había diferentes cosas que hacía por ahí, que vamos a mencionar un rato, mi tarea principal era desarrollar todo el sistema de sombras de ray tracing. Entonces, em, sí, o sea, pero lo interesante es que por la magnitud que tiene Ubisoft, o sea, lo que yo he trabajado, si bien no afectaba directamente al proyecto, en el sentido directo, porque no está Ujú. trabajando para el proyecto, está trabajando para el motor. Eso que he hecho de sombras por ray tracing, se va a ver de aquí en adelante cualquier otro juego que utilice Anvil, que es el motor uno de los motores de Ubisoft, va a tener mi código, o sea, va a tener la contribución que yo hice en el tiempo que estuve en Ubisoft. Entonces, esos juegos, cuando veas sombras con ray tracing, ese es mi código, Ahí lo ¿no? veremos. Claro que no voy a tener, no voy a tener créditos ni nada porque no estuve hasta el final, pero sí, o sea, eso es lo que yo estaba desarrollando en Ubisoft. Aparte No, de eso, pero también he hecho como que soporte para artistas técnicos, ¿no? Que los artistas técnicos ya son la gente que hace materiales, shaders y cosas específicas para los juegos. Entonces, siempre el equipo de gráficos soporta al equipo de los o sea, artistas técnicos, porque los artistas técnicos son, o sea, son genios para hacer cosas bonitas, ¿verdad? Porque hacen unas cosas increíbles con shaders, ujú. pero no saben casi nada de optimización. O sea, no he Ah, conocido claro. como que un artista técnico que realmente cuide la optimización así. Wow, es como que porque son artistas, lo que buscan es que se vea bonito primero, Ujú. ¿no? Entonces parte del trabajo de gráficos siempre es como que hacerlos pisar tierra, por así decirlo, ¿no? Y no es por ser malo, pero una de mis cosas favoritas es decirles no a los artistas, porque, o sea, siempre vienen con una idea gigante y dicen como que quiero hacer esto y esto y esto, y yo, no. Entonces, como que me da risa, pero, o sea, es lo que necesitamos hacer, ¿no? Porque el juego tiene que correr a cierto frame Claro. rate, tienes que cuidar el budget tanto de memoria como de tiempo del cuadro y qué sé yo. Entonces hay un montón de trabajo ahí para nosotros también, ¿no? Ahora, ustedes trabajabas en general quiero ver lo que era para todos los juegos. Ahora, a la par de eso, ¿tú estabas trabajando en un proyecto propio, algo personal, o empezando tu motor, o ya no, o ahí solamente ya era la empresa y trabajar todo? Eh, siempre mi motor. Ah, pero la fecha Literalmente, lo mi, sigues avanzando. O sea, o por lo sí, menos o sea, he- he reiniciado el desarrollo de esto como 3 o 4 veces de repente, porque siempre llega un punto, o sea, por ejemplo, tenía una versión del motor antes de entrar a Ubisoft. Entré a Ubisoft y empecé a aprender un montón de cosas sobre la arquitectura del motor de ellos. Y dije, ok, esto está bien chévere, o sea, lo que yo tengo en la arquitectura está horrible, ¿no? O sea, porque hay una gran diferencia, o sea, la parte gráfica es mi especialización, entonces
cuando veo eso es como que sí, o sea, lo estoy haciendo bien, está bonito, funciona, es rápido, todo. Pero luego entro a un motor mucho más grande que el mío y veo la arquitectura en sí del motor, o sea, cómo todas las cosas se comunican y están conectadas. Y digo, ok, esto está muchísimo mejor que lo que yo tengo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, reinicio el motor a otra nueva versión y cosas así, ¿no? Y cambio todo. Y eso me ha pasado varias veces, cada vez que entro a un nuevo lugar y empiezo a aprender de algo nuevo, digo como que, ok, no, esta manera está mucho mejor y lo voy a cambiar. Ahí lo Y miras con ya, reserva entonces tu... yo, o sea, sí, entonces yo no tengo ningún juego, no tengo demos, no tengo nada, y esa es y eso solo porque estoy constantemente haciendo mi propio motor. Nunca llego a nada como que realmente así súper tangible, porque estoy cambiando cosas, quitando, metiendo, o sea, sí tengo la meta en algún momento de como que usar el motor para hacer algo medianamente bueno, comercial, qué sé yo, pero siempre le quiero meter más cosas al motor en sí y nunca llego al punto en el que digo, ok, ahorita ya puedo hacer un juego. No, nunca llego a eso. Y Claro, ya, pero sigo haciendo eso. de todas maneras yo me imagino que es lo más satisfactorio es estar mejorando y mejorando y eso, sentir que cada vez se está haciendo mejor, por más de que no hay un producto al final, o sea, el motor es como tal el producto, aunque en sí, ¿no? Exacto. Entonces, mientras el motor siga mejorando, yo estoy feliz. O sea, a mí no me importa no tener un juego realmente. Porque mientras yo sienta que el motor es más fácil de usar, es más intuitivo, puedo hacer cosas más complicadas, o por lo menos, o sea, parte de lo que me gusta hacer es como que yo he usado un montón de Unity y ahorita estoy usando Unreal por el trabajo. Y entonces, mi experiencia de usuario en esos motores para hacer las cosas que habitualmente hago para trabajo, qué cosas puedo hacer para mejorar esa experiencia de usuario en mi propio motor, ¿no? Entonces, hay cosas que he traído basadas en mi experiencia también, usando otros motores, ¿no? No solo como que viendo qué cosas chéveres puedo traer de ahí, sino qué cosas siento que podrían mejorar de esos motores para que sean más, eh, digamos, más, no más sencillos, sino que se puedan hacer cosas más complejas, pero bien hechas. O sea, que no se sienta como que estás haciendo un arreglo así como que Aunque, hacky, sino que realmente se sienta como que un arreglo de verdad o una forma real de hacer el tema. claro, que no sientes tampoco que estás, o sea, que se puede, pero tienes que forzar un montón de cosas para que Sí, realmente dé el efecto que quieres, lo que quieres. exacto. ¿No? Y eso es parte de lo que digamos, de lo que hago con mi motor, básicamente, buscar esas cosas, ¿no? Simplificar esos aspectos. Claro, no, eso es parte de la gráfica, probablemente para las personas que normalmente desarrollan juegos utilizando un motor, es transparente. Ellos no ven, probablemente esa parte ni siquiera la analizan ni cómo está ahí. Ujú. Simplemente, bueno, la utilizas porque está ahí. Pero el proceso que viene detrás de hacer que cada cosita, ese pequeño detalle de la sombra, podemos poner un ejemplo, sí tiene todo un trabajo, un background detrás, hay incluso su investigación. Claro. Ahora, ¿tú trabajas también en investigación o solamente es más un tema de soporte? Sí, es gran parte o sea, dependiendo de la etapa del proyecto, ¿no? Pero gran parte de lo que hacemos es investigación, o sea, R&D, ¿no? Investigación y desarrollo. Por ejemplo, toda la parte que hice para Ubisoft de Ray Tracing y sombras estaba considerada, o sea, es considerado como que R&D, ¿no? Porque lo que queríamos ver era si es que era viable para tanto el proyecto que estábamos trabajando en ese momento como para que otros proyectos lo utilizaran. Porque al final si es que la tecnología está ahí, la puedes usar, pero realmente no es viable para los proyectos para llegar al target de FPS y todo, no tiene sentido agregarla en este momento, ¿no? Entonces, está considerado eso porque literalmente parte de lo que yo tenía que hacer era no solo implementar, sino que hacer un montón de profiling, ver qué cosas era lo lento, cómo podíamos mejorar esas cosas, qué otras opciones habían, ¿no? Entonces, todo eso sí es parte del desarrollo, ¿no? Es investigación bastante, sobre todo cuando es algo totalmente nuevo, ¿no? Eh, Ahora, en el trabajo donde estoy ahorita, sí es un poco menos porque digamos que Unreal
o sea, ya no estoy trabajando en el motor propio de la empresa, sino estamos usando Unreal para hacer este nuevo juego. Entonces es un poco distinto porque ahora lo que estoy haciendo es modificar Unreal. O sea, mi trabajo es básicamente eso, modificar Unreal para como que llegar mejor a los objetivos. Y es un poco más, es bastante más complejo, sinceramente, porque Unreal es demasiado grande y tiene tantos años que tiene cosas muy desordenadas. Tiene cosas muy buenas, pero como cosas muy malas. Entonces es un trabajo bien complicado, incluso, o sea, hacer cambios pequeños. Está mejorando bastante estos, o sea, digamos, con estas últimas versiones han cambiado un montón de la arquitectura como que para que sea todo más parecido, todo más moderno, pero igual sigue siendo bastante chamba cambiar cositas chiquitas. Claro. Eh, No, de hecho, eh, en una estructura que ya está establecida, o sea, modificar una cosita representa mover muchísimas cosas en muchos lugares y evitar de ah, que no se valore nada mientras ah. mientras haces eso. No, lo peor de trabajar con un motor que no es in-house, sino que es un motor externo, es que tú tienes como que tu propio branch del motor y agregas todo lo que quieras a ese branch. Pero luego va a venir la versión siguiente, ¿no? Digamos, la Mm, versión 2 y tienes que hacer la integración de esa nueva versión con tu versión base que tú tienes con tus cambios. Entonces, si tú no cuidas la manera en que haces esos cambios, para que sea como que una integración fácil, vas a estar como que días de días simplemente haciendo merge conflicts, ¿me entiendes? O sea, arreglando los problemas de integración y eso es pucha, es súper tedioso. O sea, por ejemplo, hace 2, 3 meses cambiamos de versión de 5.2 a 5.3 en Unreal y la integración trajo como 137 cambios que necesitaban que ah, alguien los revisara. O sea, no eras, o sea, era como que tienes cambios o sea, que el merge es automático porque todo bien, ¿no? O sea, no había conflicto, pero en todos los lugares donde había conflicto, o sea, habían 137 commits que tenían que ser arreglados a mano, ¿no? Y cosas así. Entonces, y eso que nosotros cuidamos bastante la estructura en cómo hacemos estos para minimizar esos errores. Entonces es bien complicado trabajar con motores externos realmente. Sí, de hecho, incluso en un momento cuando alguna vez conversé con Alexis, también hablábamos del tema que en el caso Unity a veces puede resultar peor porque ellos hacen 1 millón de versiones, pues no sale cada rato una versión y ahora si falla algo, ahora soporte en todas las versiones y las que vienen y cada vez sale, y eso a la larga puede genera problemas, ¿no? O sea, por lo menos Unreal creo que lo maneja, es más ligero porque no sacan como que cada rato las versiones, pero sí en Unity como que hay muchas más, versión uno Sí. 2 3 ya sale la siguiente y sí, Sí, es algo yo más creo que complejo. justamente la filosofía de Unreal en ese tema es que demoran, o sea, demoran como que los major version releases, los demoran lo más posible justamente para evitar que hayan tantos conflictos, porque todas las empresas grandes que utilizan Unreal como motor, lo utilizan siempre eh, con su propio fork ¿no? Su propio branch, digamos, en Unreal. Y lo modifican a sus necesidades. Porque si bien Unreal tiene un millón de cosas, hay también un millón de cosas que no son específicamente hechas para el juego que tú estás haciendo. Entonces ahí tienes que meterle mano siempre, ¿no? Hay un montón de cosas de optimización que estamos haciendo, por ejemplo, que Unreal no tiene y que si fuera nuestro propio motor hubiéramos agregado, pero como no, lo tenemos que agregar a Unreal y es cambiar varias cosas para que esto funcione. Y, y así, ¿no? O sea, es otro de los puntos un poco débiles, digamos, de utilizar algo que no está hecho para ti o que tú no has diseñado, ¿no? Pero al Claro, final, digamos que el costo-beneficio o sea, de utilizar un motor ya hecho es bastante grande, porque tú no inviertes el 100% de tu personal, digamos, para hacer el motor, sino que inviertes digamos que el 10% para mantener el motor y agregarle las cosas que faltan, y el otro 90% puede estar haciendo el juego sin siquiera pensar en el motor, ¿no? En cambio, claro. cuando tú tienes el motor y el juego al mismo tiempo,
tienes que dividir tu equipo en 50-50 o lo que sea porque tienes que mantener el motor, tienes que asegurarte que el motor funcione y que esté bien y el otro grupo tiene que hacer el juego, ¿no? Entonces Sí, o sea, es un poco más complejo, es más costoso mantener tu propio motor también. sí. Ahora, retomando, entonces tú ahora, después de Ubisoft, pasas ya a estar en Tales o algún intermedio antes de pasar Hubo a... un intermedio, hubo un intermedio. Eh, Justo cuando termino, o sea, yo me voy de Ubisoft básicamente en el momento que nace mi hija, ¿ya? Y lo digo así porque yo no estaba pensando cambiar de trabajo ni nada, pero con un hijo, ¿no? Extra, obviamente hay más gastos y que sé yo, dije voy a buscar a ver qué hay. No con la intención de realmente cambiar de trabajo, mi intención era como que pedir un aumento en Ubisoft y ver qué tal, pero dije voy a buscar porque es bien fácil como que obtener información del mercado haciendo entrevistas y cosas así como para poder ir a Ubisoft y decir, oye, me estás pagando mal, ¿no? Entonces empecé a hacer entrevistas y qué sé yo, y, y bueno, y me ofrecieron un trabajo que pagaba significativamente mejor que en Ubisoft. Y fui a Ubisoft y bueno, no me ofrecieron lo mismo en cuestión de dinero ni nada, ni beneficios, y dije, ok, bueno, entonces hasta acá nomás. Y me fui a esta otra empresa que es Build a Rocket Boy, que es la empresa del ex director de Rockstar. Entonces ellos Ya. están haciendo este juego medio extraño que se llama Everywhere. Y en conjunto con eso están haciendo otro juego que es una especie de GTA eh, que se llama Mind's Eye, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar con ellos. El problema es que desde que entré no me gustó. O sea, desde que entré a la empresa no me gustó. Y fue principalmente porque el estilo de management que tenían era muy, era demasiado micromanagement, ¿no? Querían literalmente saber todas las líneas de código que escribía y por qué las escribía y qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer, ¿no? Y entonces tenía que tener reuniones de planeamiento, de producción, de postproducción, de no sé qué, o sea, no, realmente no podía trabajar libremente, no podía como que simplemente que me digan, esta es tu tarea, resuélvelo, ¿no? Y digamos que llegando a cierto nivel dentro de la empresa, o digamos de senioridad, ya esperas que ese sea más o menos tu flujo, ¿no? O sea, obviamente con un junior, sí yo espero como que ver qué cosa vas a hacer y cómo lo vas a hacer para poder guiarte y ver si es que lo estás haciendo bien. Pero mientras vas progresando, como que ya lo dejas ser, ¿no? Y si estás contratando a alguien como senior, es como que déjalo ser, ¿no? O sea, Por entonces algo está. nunca, exacto, entonces nunca tuve como que una muy buena relación con la empresa, qué sé yo, no me llevaba muy bien con mi manager y dije, sabes que voy a renunciar. Pero lo gracioso fue que cuando le dije a mi esposa, sabes que voy a renunciar, pero me voy a esperar a que pasen los 3 meses para que ellos me tengan que dar 3 meses, o sea, por leyes de trabajo acá, una vez que pasa el periodo probatorio, ellos te tienen que dar, como que si renuncias, te tienen que dar un periodo de gracia de 3 meses o 2 meses dependiendo de la empresa. En este caso era de 3 meses en esta empresa. Entonces dije, voy a esperar a que pase mi probation para renunciar, cosa que me aseguro que tengo 3 meses para buscar trabajo, ¿no? Y dije, ya, chévere, pero ellos me ganaron, ellos me despidieron. Porque obviamente yo no estaba poniendo esfuerzo, man. Ya era como que me sentía tan mal, sinceramente, que no estaba poniendo ningún tipo de esfuerzo en la empresa. Y bueno, pues me ganaron, ellos me despidieron, ¿no? Y me dijeron las cosas no están avanzando bien, no estamos viendo como que no estamos en el mismo nivel. Y dije, sí, es obvio, ¿no? O sea, definitivamente no. Y bueno, Me me quedó despidieron. clarísimo, me quedó claro. Entonces, bueno, ahí ya como que fue un poco de, o sea, en el nivel personal ya fue un poco de pánico, ¿no? O sea, tenía a mi hija recién nacida, básicamente, y estaba sin trabajo y qué sé yo. Y ahí es que empecé a buscar un montón de trabajo.
Y felizmente me fue bastante bien en esa búsqueda. No fue la más rápida del mundo, pero conseguí un montón de ofertas. Eh, y obviamente como ya estaba con mi familia, qué sé yo, estaba buscando cuál es la empresa que me da los mejores beneficios para mi familia, ¿no? O sea, seguridad para ellos, básicamente. Y en este caso fue Traveler Sales, ¿no? Porque TT Games, que es Traveler Sales, TT Games, es parte del grupo Warner Brothers. Y Warner Brothers como empresa tiene muy buenos beneficios y muy buenas cosas. Entonces, sí, o sea, al final me fui con ellos, que es los juegos que estamos haciendo ahora, ¿no? Y, y sí, en verdad estoy bastante feliz acá porque desde que llegué ahí sí era como que el trato esperado. Es como que, es más, yo he entrado sin saber Unreal, básicamente. Les dije, o sea, ellos tenían totalmente claros que yo no sabía usar Unreal, nunca había trabajado en el código fuente de Unreal ni nada. Pero vinieron y me dijeron, ya, mira, necesitamos que hagas esto. Y dije, ok, voy a averiguar cómo hacerlo. Entonces, no, preguntar a tal persona, ¿has visto esto antes? ¿Cómo me puedes guiar? ¿Qué sé yo? Y empecé a avanzar. Y nunca me han dicho como que a ver qué has hecho o cómo estás avanzando. Nada, simplemente les importa, ya terminaste esto, a verlo. Ah, bravazo, funciona, qué chévere, ¿no? Y ya está. No, no hay eso de que, o sea, no, no me están oliendo los pedos todo el día, pues. Claro. Y es muchísimo mejor, o sea, mucho más libertad. Y el trabajo en sí es remoto, entonces literalmente estoy en mi casa. O sea, trabajo, este es mi estudio, de aquí trabajo todos los días. Claro. Ahora, ¿tu labores actualmente de exactamente en qué van? O sea, hay muchas cosas, porque hay diferentes necesidades, ¿no? Por ejemplo, lo más grande que en lo que he trabajado hasta ahora ha sido una modificación del sistema de sombras para optimizar el uso de actores que es... O sea, imagina esto, tienes un edificio grande y tienes un objeto frente al edificio. Ese edificio grande está casteando una sombra direccional que hace que el objeto chiquito, la sombra que castea en teoría el objeto chiquito es innecesaria porque está totalmente sombreado por el objeto grande. Entonces, entonces su sombra es totalmente irrelevante. Pero si tú no configuras que ese objeto no castee sombras, ese objeto igual entra al sistema. Pasa por todo el pipeline, igual hay costo de CPU, costo de GPU, etcétera, porque el objeto, si bien no está haciendo nada para las sombras, igual está pasando por todo el proceso. Entonces, mi chamba fue como que, ok, tengo que desarrollar un proceso que automáticamente clasifique estos objetos, ¿no? Claro que para que esto funcione, tu luz direccional tiene que ser estática, porque si tiene movimientos, ahí ya no Ya, funciona. Eh, sí. Por ejemplo, bueno, digo eso, pero no necesariamente, porque por ejemplo en Cyberpunk ujú. han usado este mismo método, pero en Cyberpunk sí tiene hora, o sea, tienes las 24 horas del día. Entonces lo que han hecho ellos ha sido básicamente separar el día en intervalos de 2 horas. Entonces han tomado como que snapshots, ¿no? De cada 2 horas. Y entonces va cambiando cada 2 horas los objetos que streamean sombras. Entonces sí se puede, pero no es tan preciso. Claro. Y entonces Bueno, eso ha finalmente sido es como que una de las como cosas. un artificio que le tienes que hacer Sí, para... Entiendo. Claro. exacto. ¿No? Entonces eso ha sido como que una de las cosas más grandes que he hecho hasta el momento. Después, bueno, he agregado como que un montón de opciones para debugging y cosas así, porque, o sea, si bien nosotros cambiamos las opciones, una vez que ya tienes digamos, el feeling visual del juego y lo que quieres, está en manos de los artistas como determinar los parámetros para decir, ok, esta es la calidad para Play 5, esta es la calidad para Xbox, esta es la calidad en PC de alta gama, ¿no? Y entonces tienes que darle todos esos controles a los artistas para que ellos lo puedan hacer. Y el tema es que, por ejemplo, en Unreal, eh, básicamente tienes como que tres sliders que dicen, o sea, sliders por categorías que dicen como que, creo que es low, mid, Epic y Cinematic. Eso es como que las cuatro Mm. categorías. Pero por dentro, cambiar esos sliders cambian un montón de variables internas. Entonces,
en vez de simplemente darles el control general de esas opciones, nosotros lo que le damos a los artistas es, acá está todo lo que puedes cambiar, tú juega con todo esto y dime cuál es tu visión de esta es como que para la PC de más alta gama es esta visión, ¿no? Eh, y la idea es que te den un baseline que tú puedes utilizar para basar eh, las pruebas, ¿no? Las pruebas automatizadas que te dicen si es que estás dentro o fuera del target, básicamente. ¿No? Y cosas de ese tipo. Soporte artistas, profiling de personajes y otras cosas también. Pero sí, o sea, a cada rato vienen diferentes cosas. Y una cosa que me sorprendió, digamos, es que, eh, o sea, que recién le he descubierto, digamos, una vez que he estado en la industria, es que mucho del trabajo es simplemente asegurarte de que la gente haga las cosas bien o que configure los objetos bien. O sea, tenemos un montón de problemas normalmente porque alguien, digamos, había una caja que no tenía los settings apropiados, ¿no? Y estaba causando errores, cosas así. Y un montón del trabajo es hacer eso, o sea, establecer procesos para evitar que la gente, que obviamente no está enterada al 100% del tema, ¿no? O sea, gente de gameplay, por ejemplo, no pueda hacer las cosas mal, ¿no? O sea, mandar warnings o mensajes cuando configuran algo mal y cosas así. Y eso recién lo he visto ya como que dentro de la industria, la cantidad de veces que tenemos que establecer como que eh, asset validation o map checks, como se llaman en Unreal, para diferentes settings, es gigante. Y nunca me había puesto a pensar en eso antes de estar realmente en la industria. ¿Y qué tan grande es, por ejemplo, el equipo con el que trabajas ahorita? A ver, o sea, el equipo de gráficos en sí, Ujú. somos ahorita nuestros cuatro, o sea, cuatro personas que estamos en gráficos netamente. Luego hay gente que está en otras áreas que también contribuye a gráficos porque es, digamos, como que el puente de otras áreas con gráficos, ¿no? Pero el equipo core de gráficos somos cuatro. La empresa en sí, TT tiene eh, cerca de 300 personas en el estudio en el que yo estoy. Luego TT Odyssey, que es el estudio pero de juegos móviles, tiene como unas 150 personas más. Eh, y bueno, luego puedes contar como que el grupo Warner en total y ya No, son, claro, bueno, ya se vuelve no sé mucho. cuántos son, pero ya son varias empresas y todo. Sí. Pero TT específicamente son como 400 personas tal vez. No, wow, qué chévere. Bueno, en realidad a mí me parece bravazo porque dentro de todo la gama de áreas de trabajo de lo que es videojuegos, por ejemplo, lo que es gráficos, sí me parece una que es probablemente poco explorada a nivel, bueno, probablemente las personas en general que no van más por el gameplay, creo, desde al menos es lo que la impresión que tengo. Y esa área suele ser un poquito menos explorada. Bueno, el hecho que también requiere un poco más de investigación, de otro tipo de que dentro del gameplay no lo ves precisamente, ¿no? Que es un poco Ujú, más de utilizar herramientas y programar sobre lo que ya existe, ¿no? claro. Pero me parece muy chévere ese el tema que abordes, que haya sido por este lado, que es un área bien chévere, porque de hecho lo de programación me parece súper complejo. Y nada, bueno, para ir, bueno, ya un poco terminando, nada, primero agradecerte Álvaro por tu tiempo, para poder conversar ahí, de paso conocer un poco más de tu historia y de paso que las Claro. personas puedan enterarse. No sé si quieres comentar algo más antes de terminar. Eh, bueno, justamente en la misma vena que lo que acabas de decir es la industria en sí ha tomado como que un camino justamente por la generalización o el acceso fácil a herramientas como Unity, Unreal y otros motores. Mucha gente ha tomado esta visión de, ok, yo quiero hacer juegos, entonces solo trabajo en la parte del gameplay y de todo esto. Y lo que yo podía apreciar, por lo menos desde el punto de vista de alguien buscando trabajo, es que hay un gran shortage, o sea, hay una gran falta de personal en áreas especializadas en la industria ahorita. O sea gráficos, sea inteligencia artificial, física, etcétera. Hay una gran falta de personas. O sea, básicamente
la gente que está ahorita en esas áreas está saltando de empresa a empresa. O sea, no viene nueva gente, ¿no? Y yo creo, o sea, claro que ya es un tema de preferencia personal y todo el tema, pero es un buen lugar para investigar, digamos, en este momento. O sea, si quieres entrar a la industria y tener, digamos, como que más chances, digamos, ahorita hay como que faltas en estas áreas. Así que, sí, o sea, no digo que sea algo malo porque justamente digamos, el acceso a las herramientas ha hecho que la industria crezca un montón. O sea, hay muchos más estudios en lugares donde antes no se enseñaba nada ni se tocaba nada parecido porque justamente las herramientas son fáciles de usar ahora. Eh, pero sí, justo, y esto ha creado como que una especie de problema, porque si es así, es que la tendencia sigue en esa dirección, va a llegar un punto en el que ya no, nada va a mejorar, porque no va a haber nadie que pueda mejorar esas áreas, ¿no? Ya no va a haber ingenieros gráficos que mejoren los gráficos en los motores y cosas así, ¿no? Claro. Bueno, listo, Álvaro. Muchas gracias y nuevamente, qué bueno que puedas poder compartir con personas como tú, como tú y como las personas que voy conociendo ahora, saber un poco más de sus historias. Bueno, a todas las personas, si les ha gustado el contenido y lo que estamos haciendo aquí, por favor dejen su like, suscríbanse y compártanle esto a personas que le puedan estar interesados en entrar o conocer un poco más de la industria de videojuegos. Entonces, nada más, nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao, chao.